Reacción conjuntival, ¿no? Párpados. Acá. Habíamos visto todo esto, reacción folicular y reacción papilar. Las membranas, acá no. Bien, entonces es otro tipo de reacción en conjuntiva que encontramos son membranas y pseudomembranas. Las pseudomembranas, este dibujito de acá arriba, es la acumulación de moco, células inflamatorias y fibrina. Eso forman un coágulo sobre la conjuntiva y dependiendo obviamente de la inflamación que tenga la conjuntiva, ¿no? A diferencia de la membrana verdadera, si esta inflamación produce necrosis, muerte de las células epiteliales, se va a adherir ese coágulo de fibrina y va a formar una membrana verdadera. La diferencia básicamente que en la membrana verdadera hay necrosis y entonces la membrana está como adherida a la conjuntiva y es difícil de sacarla. En cambio, la pseudomembrana se puede retirar. Esas son inflamaciones que ocurren por ciertas conjuntivitis y la importancia radica básicamente en que a veces muchos tratamientos tópicos no responden porque están esta membranita interfiriendo en la absorción del medicamento, por lo cual se extiende más el tratamiento de los pacientes con conjuntivitis. Ya lo vamos a ver en qué tipo de conjuntivitis se dan estos. Luego tenemos las degeneraciones conjuntivales también, que estaría la pinguécula y el pterigio. Son bastante frecuentes en climas como este y más cerca del Ecuador. Voy a cerrar la puerta. Más cerca del Ecuador por la exposición ambiental a la radiación ultravioleta. Entonces, se dan en áreas de exposición, en la hendidura vertebral, en la parte del ojo abierto. Entonces tenemos la pinguécula, que es una degeneración de las fibras de colágeno del estroma conjuntival. En esa zona hay un adelgazamiento del epitelio por debajo, suprayacente, y también ocasionalmente hay una asociada a degeneración cálcica de la pinguécula. Entonces esto amarillito que ven acá, hay una degeneración de la conjuntiva con ese color, es generalmente de la parte nasal, a veces puede ser nasal y temporal. O sea, puede ser nasal cerca de la nariz y temporal para la parte externa, en las áreas expuestas. Y luego existe este tipo de proliferación, que ya es una proliferación fibrovascular, o sea, recibe irrigación, este nuevo tejido, básicamente para seguir creciendo, es la parte de vascularización. Esto va a crecer invadiendo el limbo esclerocorneal y queriendo cubrir la córnea, ¿no? Son dos lesiones que nos hablan sobre todo de exposición ambiental, ¿sí? Filtros, o sea, gente que no usa lentes y trabaja en la chacra, gente que vive en la altura. Entonces, todo este tipo de degeneraciones son muy frecuentes. Obviamente que este tipo de degeneración se opera cuando invade el eje visual. Es ahí cuando se deben operar. Porque mucha gente viene y te dice, me quiero operar, ¿me debo operar? No, te debes aprender a cuidar primero. Porque si uno no se opera, se saca ese tejido fibrovascular que crece como mecanismo de defensa. Si tenemos alguna alteración en la superficie ocular, en la córnea, ojo seco sobre todo, y sigue el paciente trabajando en lo mismo, en el mismo lugar, le puede volver a crecer, ¿no? Porque le está creciendo para proteger. Entonces, lo primero que hay que educar al paciente es en que debe aprender a cuidarse de los factores ambientales externos con protección, que es el anteojo, que tenga filtros, porque los filtros de la radiación ultravioleta, el filtro de la luz azul de máquinas, son filtros transparentes, por lo cual muchas personas piensan que se los ponen en los lentes y no los tienen. Entonces, si no los tienen, por ejemplo, y son del estilo de los no sé si escucharon, algunas personas que se hacen los photo gray, los photo brown, los lentes, ¿no conocen esos lentes? Que usaban los viejitos que siempre se ven oscuros, son de vidrio en general, y la gente mayor se los solía hacer porque no se les rayaba, no sabe cuidar, no se les rayaba, pero son siempre oscuros, entonces nunca se aclaran, ni con la luz artificial ni de noche. Ahora vamos a ver si los encontramos, nunca. Las lunas que se oscurece, foto gray, por ejemplo. A ver si encontramos. Ahora existen otros tipos de filtros, ¿no? Por ejemplo, están los filtros transition o los fotocromáticos, que son diferentes a los photo gray.
los fotocromáticos se oscurecen según la intensidad de la luz natural. En cambio, los photogray, no hay ninguno todavía acá. Photogray, photobrown, esos son lentes que siempre permanecían como oscuros y no tienen filtro UV. Entonces, al ser oscuro, siempre eran algo como estos, pero en esta tonalidad, digamos, que nunca se ponían así ni así. Entonces, al ser oscuros, acostumbran el ojo a la sombra, por lo cual, al retirarse el anteojo, el paciente se queja de mayor fotofobia. Es como que se acostumbran a estar en sombra todo el día. Por un lado eso, y por otro lado, nunca se aclaraban así, y tampoco se oscurecían así. Pero lo más importante de este tipo de lentes es que al permanecer oscuros, jalan más la radiación UV en exteriores, y entonces era peor que no usar nada. Entonces, ese tipo de lentes photogray y photobrown no son buenos. Entonces, si no tenemos ese tipo de filtros, podemos empezar a sufrir de este tipo de degeneraciones en la conjuntiva. Luego, lo otro que utilizábamos en semiología era la palpación. Casi poco palpamos. Le dije que casi todo en semiología oftalmológica es inspección, mirar. Lo que sí palpamos son las adenopatías, digamos los ganglios. Entonces, de los 2 tercios laterales del párpado superior y el tercio lateral del párpado inferior, o sea, la parte es más extensa del párpado superior y solamente la parte del tercio interno de la parte inferior drena al ganglio preauricular. Y al revés, el tercio interno del párpado superior y los 2 tercios del párpado inferior drenan al ganglio submandibular. Entonces, por ejemplo, si encontramos un paciente con una inflamación, con una conjuntivitis, tenemos que palparle si tiene activo o si tiene inflamado el ganglio preauricular o el ganglio submandibular o submaxilar inferior. Entonces, de esa manera podemos detectar que algunas patologías están asociadas a este tipo de ganglios inflamados, sobre todo las patologías virales. Si encontramos una conjuntivitis y le palpamos el ganglio preauricular, decimos que es viral, ¿no? Está más relacionado. Entonces, ahí utilizamos la palpación. Luego vamos a entrar ya a lo que sería la inspección ya del sistema de drenaje lagrimal. Entonces, para recordarles, tenemos la glándula lagrimal superior, que está en la parte del techo de la órbita, en la parte temporal superior de la órbita, ahí se fabrica la lágrima. Ella, por el parpadeo, es como que discurre por la superficie del ojo, drenando o saliendo ya a través de la vía de drenaje, que sería los puntos lagrimales superior e inferior, los canalículos lagrimales superior e inferior, terminan ellos dos juntos en el saco lagrimal, terminan por el canalículo lagrimal inferior, drenando en la nariz, por el meato inferior. Luego tenemos la diferencia de un lagrimeo con una epífora. Esos son 2 términos nuevos. Lagrimear es cuando, por ejemplo, el paciente llora. Eso es lagrimear. Entonces todo el ojito está mojado, se ven las pestañas mojadas, ¿no? En cambio, en este pacientito, lo que vemos es que puede estar llorando, no sé, pero vemos que el ojito derecho no tiene lágrimas ahí. Sin embargo, acá se ve que está con un ojito lleno de lágrimas. Entonces, en ese caso, debe tener una obstrucción del drenaje, ¿no? Entonces, eso se llama epífora. A diferencia del lagrimeo, que no es que esté un solo ojo, sino los 2 ojos están mojados y no tiene obstrucción, sino que está llorando. Obviamente tiene una mayor producción, entonces los 2 ojos se ven completamente mojados. En el otro caso, entonces, en la epífora debe haber una obstrucción del drenaje, por eso se ve un solo ojito que está lleno de lágrimas. Dentro de las cosas que vamos a observar en el drenaje, vamos a ver, por ejemplo, la estenosis del punto lagrimal. Entonces, ya sabemos dónde estaba el punto lagrimal. Generalmente se da en pacientes adultos por queratinización de su orificio. Es como que la piel, acuérdense que este tipo de piel, que es donde las mujeres nos delineamos, es otro tipo de piel a la externa y otro tipo de piel a la parte interna, que es la conjuntiva. Pero entonces tiene queratina. Entonces, con el tiempo, por el paso de los años, por exponerse, por ejemplo, en un paciente que tenga ectropión, ¿se acuerdan lo que era el ectropión? Que el párpado se va para afuera,
se expone, entonces el punto lagrimal ya no está en contacto con la superficie del ojo y la exposición continua hace que el punto lagrimal se queratinice, se cierre, se ocluya y ya tendría, entonces, ¿qué le pasaría a este paciente? Tendría, ¿qué cosa? No, el ojo seco no depende del drenaje, el ojo seco depende de la producción. Tendría epífora. Muy bien, y eso lo has dicho tú. Tengo que anotar quiénes participan. Muy bien, voy a olvidar eso. Entonces tendría, su primer síntoma sería, me llora un ojo, o me lloran los dos, pero obviamente uno a la inspección observaría extropium, observaría, ¿qué más podríamos observar? Si el paciente es adulto mayor, tiene extropium, se queja de epífora, ¿qué más podríamos verle en la inspección? ¿Alguien se le ocurre? De lo que hemos estado viendo, de la serie de libros. La madrosis. Karim y Stephanie, ¿no? ¿Qué, mi amor? Si presenta madrosis. Madarosis. ¿Cuál era la madarosis? Cuando Se le caían las pestañas. ¿Por qué? ¿Qué cosa tendría, aparte de tener la madarosis, en el borde del párpado? ¿Podría tener? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. Tendría por ahí, Karim, por ahí. Más que neuromitis tendría, empieza con B, larga, sigue con L, R, I, ¿qué tendría? Entonces, si tiene blefaritis crónica, va a la madarosis. ¿Bien? O sea, podemos no observarle pestañas, podemos observarle, si tiene mucha blefaritis, también podemos observarle, aparte de la madarosis, ¿qué otra cosa? Daniela, ¿no? ¿Qué más le podemos observar? Podríamos tener dermatochelasis, pero específicamente estamos en los términos de borde de párpado. Si tiene blefaritis, seborreica, puede tener madarosis y... nódulos o quistes como chalacio. No, sí, pero no voy por las pestañas. Cuando hay mucha grasa tapándote el crecimiento de la pestaña, ¿qué va a pasar? Mucha grasa tapándote el crecimiento de la pestaña. Entonces la pestaña, aparte de caerse, ¿qué puede hacer? ¿Hipertricosis? No. Distriquiasis. Distriquiasis, Estefan. Muy bien. Porque va a crecer para adentro porque no permite el crecimiento correcto en el sentido donde va. Eso, muy bien. Entonces tenemos la estenosis de punto lagrimal. Muchas veces los pacientes tienen mucha incomodidad con la epífora, entonces están todo el rato secándose, y entonces ¿qué van a producirse? Porque se están tocando. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijiste? Claro, conjuntivitis, porque se agarran con la mano sucia, el papel, lo vuelven a guardar, ves que mucho paciente agarra, se limpia el moco, se seca el ojo, lo vuelve a guardar, y así. Entonces van a sufrir de conjuntivitis también a repetición. ¿Bien? ¿Tu nombre era? Noelia. Exactamente. Entonces es cuestión de analizar y meternos, incorporar la terminología nueva. ¿Bien? Poco a poco, pero vamos bien. Ya, entonces, otra cosa que podemos ver en esto es la obstrucción, como les dije, del drenaje. Estamos en drenaje, acuérdense, drenaje. Entonces tenemos el dacryocele congénito, que como ven en este bebé es el 0,1%, no es muy frecuente. Acá el bebito se le ve de nacimiento un nódulo de color violáceo, una tumoración de color violácea, que está elevada, que parece blanda, no la estamos tocando, pero parece blanda. El tema del color puede deberse a la cantidad de líquido que tenga dentro de esa tumoración, obviamente está comprimiendo. Entonces, en este caso lo que hay, no hay, este bebé puede haber nacido sin alguno de los componentes de drenaje. O sea, anatómicamente no hay el canalículo, no hay el conducto, no hay el saco, etc. O tiene el saco, ¿sí? Pero no tiene cómo drenar a la nariz. ¿Se va entendiendo? Por eso hace esta tumoración. A diferencia de dacryocele congénito. A diferencia de este, que era la obstrucción del conducto nasolagrimal, que en realidad es una pseudo-obstrucción por imperforación tardía de la válvula que comunica el conducto de drenaje con la nariz. Porque acuérdense que tenemos todo lo del ojo va a la nariz, tiene que haber algo que filtre, que suba de la nariz al ojo. Entonces eso es
el conducto de la válvula de Hasner, que no está perforada a tiempo, básicamente. No es que esté obstruida, no es que no esté formada, sino que no se ha perforado a tiempo. Entonces, es normal poder encontrar este tipo de situaciones, y es lo mismo. ¿Cómo se llamaba entonces esto en el ojo derecho? Epífora. Está llorando, pero le ves que de un lado tiene más acúmulo de la lágrima. Entonces, seguramente del lado derecho está con imperforación tardía de ese conducto. Del 6 al 20% de los pacientes pueden presentar normalmente esto. Normalmente con el crecimiento de la carita, todo se va estirando, entonces, y con la ayuda de una técnica de masaje, de drenaje, hacemos por presión, o sea, con una diferencia de presiones, que se rompa y se termine de abrir esa válvula. Entonces se debe esperar hasta los 3 años antes de pensar en que se debe operar. Con masaje y la técnica esta del masaje y el crecimiento del bebé, termina solucionándose ese problemita. Luego tenemos ya la infección. Acuérdense que todo lo que tiene en itis es inflamación o infección. La dactiocistitis. Entonces acá es una inflamación dentro del saco lagrimal, favorecida por el éstasis de las lágrimas, causada por la obstrucción del canal nasolagrimal en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Entonces hay una obstrucción continua, se acumula la lágrima y se infecta. Entonces, son causas habituales de obstrucción del canal lagrimal las dactiocistitis agudas de repetición, y también la administración de colirios de manera crónica. Generalmente antes, cuando todo el tiempo se usaban, todavía los hay, pero la tendencia actual es usar gotas. Colirios son todos los nombres de todas las gotas, sino que está mal dicho que la gente dice colirio generalmente a las gotas que son descongestivas, a las que se usan para el ojo rojo, le dicen colirio, que terminan en solinas. Descongestivos son solinas, la gente le dice colirio, pero en la forma farmacéutica de la gota es un colirio, en cualquier colirio para lágrima artificial, para glaucoma, etcétera, etcétera. Entonces, la administración de colirios con conservantes, ¿no? Conservantes, porque tiene que tener algún producto que conserve la gota, que no se infecte, que dure el tiempo que dice, hacía que haya muchas ocasiones de dactiocistitis agudas. ¿Ok? Entonces, eso va a favorecer esa infección que duele, tiene mucho dolor, hay mucha tumefacción, enrojecimiento, ¿no? En esta pacientita se puede ver todo eso. Inclusive, en algunas ocasiones, perforación hacia la piel. Porque ubipus, ubivacuum. ¿Escucharon eso alguna vez? Es algo como de la medicina, así, básico. Se decía que donde hay pus, tenemos que evacuarla. ¿Por qué? Porque la pus en cualquier parte del cuerpo es mala. No podemos dejarnos infecciones dentro del cuerpo. Entonces, ubipus, ubivacuum. Entonces, o el cuerpo busca su propio drenaje por su conducto normal, ya sea que salga por el mismo canalículo, pero hacia el ojo, o busca salir ya por la piel. Entonces puede salir la pus drenando hacia la piel externamente. Entonces, en este caso, sí hay dolor. Todas las inflamaciones siempre existe el dolor, el enrojecimiento, y el color de la secreción generalmente son mucopurulentas. La dactiocistitis crónica, en cambio, o sea, una obstrucción crónica, lo que más se queja el paciente es de la epífora. ¿Ya? Entonces, suele ser el único síntoma. A veces hay tumefacción, o sea, inflamación, pero no hay enrojecimiento ni dolor. ¿No? Un poquito de inflamación ahí, pero no les duele ni nada. Y se puede también asociar a conjuntivitis crónicas unilaterales, o sea, inflamaciones crónicas del ojo de ese paciente, que no necesariamente son conjuntivitis infecciosas, virales y bacterianas, sino alérgicas también, ¿no? Entonces, en las conjuntivitis hay una mayor reactividad de la superficie de la piel del ojo, de la conjuntiva. Entonces, esa hiperactividad hace que el paciente tenga mayor lagrimeo, y eso, si está obstruido el conducto, epíforas repetitivas, o la mayor cantidad es como que no está preparado para salir tanta lágrima todo el tiempo, entonces sufren de que el saquito se llene de la lágrima, pero sin infectarse, ¿no? Entonces el paciente tiene más el lagrimeo, la epífora. Bien, entonces tenemos las inflamaciones del saco lagrimal. Luego tenemos las inflamaciones de la glándula lagrimal. Eso se llama dacrioadenitis.
Pueden ser agudas o pueden ser crónicas de tipo autoinmune, generalmente asociados a enfermedades de la tiroides, hipertiroidismo. Las infecciosas agudas generalmente se pueden asociar a estáfilos, hay una variedad de gérmenes que pueden generar eso, pero sí existe, igualito que cualquier inflamación aguda, enrojecimiento, dolor, y en las crónicas está inflamado pero no les duele, ¿no? Porque acuérdense que todas las autoinmunes suelen afectar todo tipo de glándulas exócrinas, ¿no? O sea, la glándula salival, la glándula lagrimal, algunos afectan también la parte intestinal, ¿sí? Todas las enfermedades autoinmunes podemos tener ese tipo de afecciones de cualquier glándula. Y luego tenemos lo que sería el síndrome del ojo seco. Entonces tenemos varios tipos de ojo seco. El síndrome de ojo seco puede ser producto de otras afecciones autoinmunes, como la artritis, el síndrome de Sjögren, el lupus, y existen diferentes tipos de ojo seco y es muy importante determinar cuál es el tipo del paciente, justamente para evaluar qué tipo de tratamiento asociarle. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el aquo deficiente, aquí no hay producción de la lágrima y está asociado a las autoinmunes porque afectan la producción de la glándula lagrimal. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Sjögren, ¿les suena el síndrome de Sjögren? Sí. ¿Qué cosa le pasa en el síndrome de Sjögren? ¿Cuáles son los dos síntomas más frecuentes que aqueja al paciente? Motivo de consulta. Ojo seco y que se llama seroftalmia. Ajá. Entonces no hay producción de saliva y no hay producción de lágrima. Son pacientes que tienen que comer inclusive tomando bastante líquido porque no pueden tragar lo seco. De hecho no pueden ni comer seco, deben comer todo húmedo. Entonces en este caso son autoinmunes. Luego tenemos el de tipo evaporativo, que sería el más frecuente de todos los ojos secos que hay. Se evapora la superficie del ojo porque generalmente puede estar asociado a la disfunción de las glándulas de meigomio, o sea, la meigomitis, una inflamación crónica de las glándulas de meigomio y una mala producción de su propia calidad de lágrima, ¿no? Se evapora. Luego tenemos los de tipo inflamatorio, que en este caso la mayoría de los pacientes padecen esta patología y es una inflamación clínica o subclínica. Puede ser, por ejemplo, los que tienen alergias crónicas, conjuntivitis alérgicas. Luego tenemos los neurotróficos, que en este caso la córnea ha perdido la sensibilidad por una disminución o ausencia de los nervios corneales. ¿Se les ocurre en qué caso se pueden dar los neurotróficos, ojos secos neurotróficos? ¿En qué caso se podría dar un ojo seco donde la córnea, que es lo más sensible del cuerpo humano, pierda su sensibilidad? Una parálisis facial. En una parálisis facial, Jorge. Muy bien. Luego, entonces si tiene una parálisis facial que afecte obviamente, ¿cuáles son las que afectan el ojo? ¿La central o la periférica? ¿Cómo se manifiesta la central? ¿Qué parte de la cara se le cae? ¿Nadie sabe eso todavía? De la cena para abajo. No, la central de acá para acá. Fíjate, la periférica sí afecta a todo. Pero bien, entonces ahí podemos tener justamente pérdida de toda la sensibilidad, ¿no? Podemos tener también estropio, podemos tener bastante úlcera en la córnea y todo eso por exposición, pero también porque no tiene sensibilidad. O sea, no siente su ojo seco, entonces no siente la necesidad de parpadear, o si lo hace de manera insuficiente. También lo vemos muy frecuentemente en los pacientes que se operan de cirugía refractiva. El paciente que se opera con la cirugía refractiva para dejar de usar lentes, de miopía, astigmatismo, no sé yo, con el tatuaje se cortan los nervios corneales, entonces tienen un ojo seco neurotrófico. Luego tenemos los neuropáticos, en este caso una alteración, acá hay una alteración de la inervación, no pérdida de la sensibilidad, sino de la inervación. También se pueden asociar estos dos, el neurotrófico con el neuropático, ¿ya? Los síntomas en general del ojo seco, motivo de consulta puede ser ardor, escozor.
sensación de cuerpo extraño o arenilla. Visión borrosa al mantener la visión concentrada en algo por más de una hora. O sea, estoy leyendo y después de un rato ya no veo bien, se me nubla, veo variado, qué sé yo. Luego, los ojos rojos. Luego, también, si están asociados al uso de lente de contacto, el paciente va a decir que tolera menos su lente de contacto, se le pone muy rojo el ojo, siente más basura, etc. Y el lagrimeo. ¿Cuáles son las causas? Entonces ya las sabemos, en general. Falta de parpadeo, déficit de vitamínico también está asociado a la vitamina A. Dormir poco, medicamentos, muchos medicamentos generan ojo seco. Ejemplo, los antihistamínicos, los ansiolíticos, ¿qué más? De los frecuentes, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades concomitantes como hipotiroidismo también sufren más de ojo seco. En la época del COVID, el uso del barbijo aumentó el ojo seco. Uso en el ambiente, ¿no? Todo lo que seca el ojo, el uso de calefacción o aire acondicionado. Ambientales. No tomar mucha agua, mucho trabajo visual con aparatos electrónicos. Y en el tema, para que vayan viendo el tema, porque lo vamos a ver como clase, los componentes de la película lagrimal. De adentro para afuera tenemos aquí la córnea, en esta parte de acá. Luego tenemos la primera capa de la película, que sería la capa de mucina, la verde. La capa acuosa, que es la capa más amplia, más grande de la película. Y al final, la capa lipídica, que evita la evaporación de la acuosa. Y la mucina, que permite que se pegue al ojo la acuosa. Entonces, como que las dos capas nos permiten tener una estabilidad de la película lagrimal. Obviamente, cualquier alteración de cualquiera de ellas va a generar una mala calidad de película lagrimal. Entonces, la glándula lagrimal produce la acuosa en su mayoría. También hay otras células que producen acuosa. Las glándulas de meibomio, que están en los bordes palpebrales, que los habíamos visto la vez pasada, producen la capa de lípidos. Y las células caliciformes fabrican la capa de mucina, que es como un moco. Ok, ¿vamos bien, chicos, con esto? ¿Van entendiendo? Cualquier cosa, pregunten. Ya saben que acá es el momento de preguntar, de sacarse la duda, que entiendan la clase y que la aprovechen ahora. Entonces, luego vamos a entrar a inspección de los músculos extraoculares. A las 3 descansamos unos 10 minutitos, ¿ya? Vamos a hacer las pilas. Entonces, vamos a ver la inspección de los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares están por fuera del ojo y son como riendas de caballo que manejan el movimiento del ojo. Obviamente, su control está en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando viene un paciente con desviaciones de los ojitos, no siempre es un problema del músculo en sí, sino de algún problema neurológico también puede ser, ¿ya? Tenemos que los músculos extraoculares nos permiten hacer los diferentes movimientos del globo ocular. Por ejemplo, aducir es llevar el ojo hacia la parte de la nariz. Supraducción es cuando miramos para arriba. Intorsión o incicloducción es el movimiento combinado, que ya lo vamos a ver qué músculos participan. Pero más o menos para que conozcan, no se van a acordar específicamente qué músculo es el agonista, el antagonista, es como mucho, pero se los muestro para que vayan sabiendo, ¿no? Entonces, evaluar todos los movimientos oculares nos permite detectar no solamente qué músculo está alterado, sino qué nervio puede estar afectado en su control, qué par craneal, ¿bien? La abducción es cuando va el ojo para afuera. No sé, a mí me sirvió mucho acordarme como el ave, las alas, abducción. Para afuera, abducción. Para adentro, aducción. Para arriba, supra, y para abajo, infraducción. Y intorsión y extorsión. Son los movimientos oculares. Luego tenemos, por ejemplo, acá, que eso les decía, ¿no? ¿Cuál es la acción primaria, la acción secundaria y la acción terciaria de cada músculo? No hace falta que la aprendan, pero ahí tienen más o menos una idea de cómo participa cada músculo, porque no solamente en un movimiento no participa solo uno, sino participan 3 músculos. ¿Bien? Luego tenemos acá cómo están inervados. Entonces, con esa mnemotecnia reviso
podemos recordar, les puede servir a recordar qué nervio inerva qué músculo extraocular. Entonces, por ejemplo, el sexto par inerva el recto externo, el cuarto el oblicuo superior y el tercero a todos los demás. Fácil. Entonces, generalmente están alterados, si vemos alguna alteración, tenemos que evaluar por su movimiento si está afectado el recto externo o el oblicuo superior. El resto es todo el tercer par craneal, el motor ocular común se llama también. Recto externo, acá, en la mnemotecnia, recto externo, que inerva casi todos, el sexto par al recto externo acá, y el oblicuo superior. El oblicuo superior, acuérdense, por el cuarto par. Pero en la mnemotecnia de acá, el oblicuo superior, estaría por el sexto. Por el cuarto, perdón. Es como que le tienes que dar vuelta, pero si lo pones acá, el recto externo, eso es como para recordar solamente la mnemotecnia del recto externo y del oblicuo superior, porque los demás están por el tercero, algo así. Bueno. ¿Bien? Luego vamos a ver las posiciones de diagnóstico. Los movimientos oculares se llaman ducciones, versiones y vergencias. Entonces, las ducciones son los movimientos de un solo ojo a los que realiza cada ojo por separado. Duccional. Nos permiten evaluar qué músculo en concreto se haya afectado en caso de una parálisis. Las ducciones nos permiten evaluar músculos particularmente, cada músculo. Las versiones, en cambio, se realizan los dos ojos en la misma dirección. Mediante este estudio podemos detectar básicamente restricciones, parálisis o paresias, o hipo o hiperfunciones también de un músculo, de los músculos en forma conjunta, de los dos ojitos. Y las vergencias son movimientos también de los dos ojitos, pero realizados en dirección opuesta. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, convergencia es el movimiento de los dos ojos hacia la nariz y divergencia es el movimiento hacia la parte temporal de ambos ojos. También podemos hacerlo en la forma vertical, aunque mucho más limitados que en la forma horizontal del movimiento. Su objetivo es mantener los dos ejes visuales sobre un objeto. Entonces, las vergencias son movimientos binoculares en dirección opuesta, las versiones son los movimientos de los dos ojos en la misma dirección, y las ducciones nos permiten evaluar cada ojo por ojo, ¿bien? Los diferentes movimientos. Entonces, básicamente son las 9 posiciones de la mirada, que es mira para arriba y a la derecha, mira arriba a la izquierda, mira recto a la derecha, de frente, que es la posición primaria, hacia la izquierda, recto, hacia abajo a la derecha, hacia abajo al centro y hacia abajo a la izquierda. Esas son las 9 posiciones de la mirada que se evalúan para detectar cualquier alteración de los músculos extraoculares. ¿Van bien? Entonces, lo único que me interesa de la parte de examen de los músculos extraoculares es que se acuerden las posiciones de la mirada. No quiero que sepan qué músculo participa en cada acción, necesariamente, si lo aprenden bien, y que se acuerden de qué par craneal inerva cada músculo, que es fácil. Luego vamos a ver palpación. También dijimos que palpábamos poco, pero palpamos entonces los ganglios y palpamos la órbita. ¿Ya? La órbita, es interesante la palpación del hueso como tal, porque cuando hay rupturas que tienen de algún hueso que tenga aire, háblese de los senos frontales, etmoidales, etc., vamos a tener en la palpación un signo que se llama crepitación. Muy bien, cariño. Crepitación. ¿Por qué? Porque pasa aire al subcutáneo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, uy, usted se ha fracturado el hueso, muy bien. Y si siento que le crepita, digo, este es del piso de la órbita. Si palpo por acá y empieza a crepitar, o sea, tenemos que orientar el diagnóstico
hacia dónde está roto el hueso, se ha fracturado el hueso de las paredes, para orientar básicamente qué es lo que no puede hacer el paciente. Por ejemplo, si tenemos una ruptura que comunica a un hueso que tiene aire, ¿qué es lo que estaría prohibido hacer en un paciente? Piensen. Fácil. No, ya lo hemos palpado, pues. Está sonando, sentimos que crepita. ¿Cómo aumento yo que pase el aire de ahí para ese lado? Si el paciente hace ¿qué? No, si tose no. Si respira. No, y se va a morir si no respira. No. Si se suena la nariz, aumenta la presión y va más aire y se está contaminado. ¿Bien? Bien, entonces palpamos. Luego podemos pedir exámenes complementarios en una fractura de la pared interna de la órbita. Ahí está la crepitación, ahí está el enfisema subcutáneo perorbitario y vamos a observar también una limitación en la aducción y abducción. Y también podemos observar un compromiso del drenaje de ese lado. Así. ¿No? Entonces, podemos pedir un examen complementario, que el más básico sería una radiografía de frente, de cráneo. Luego vamos a practicar esta técnica de eversión del párpado superior, que todos debemos aprender a hacerla por urgencia. Entonces, por ejemplo, si trabajamos, nos vamos a hacer el serum a una mina, cerca de una mina, o qué sé yo, en cualquier lugar donde solamente estemos nosotros y una enfermera, es importante hacer la eversión porque muchas veces le salta productos químicos que son que coagulan la superficie, o sea que generan una necrosis aguda de la superficie del ojo, y tenemos que hacer lo que se llama lavaje del ojo, ¿no? Entonces inclusive en algunas instituciones que trabajan con ese tipo de productos, aparte de tener su antifaz, protección laboral, ¿verdad? Pues sabes cómo es el paciente, a veces se lo quita, no se lo pone todo el tiempo, qué sé yo. Era el último minuto que iba a dejar algo ahí y pum, ahí pasó el accidente. Entonces ellos tienen sus propios lavatorios de ojo. Entonces el mismo paciente va y se pone así y se lo lava. Pero el problema ¿cuál es? Que no se vierte en el párpado. ¿Qué pasa? Por el mismo parpadeo, acuérdense que se redistribuye en la superficie del ojo ya sea la lágrima o el líquido que te haya entrado, y se queda acumulado en los fondos de saco conjuntivales, tanto superior como inferior. Entonces el lavado no solamente me mojo la parte abierta del ojo, sino también me tengo que lavar con jeringa, con presión. Puedo usar cloruro de sodio, que es lo más común que podemos tener en cualquier parte, en cualquier lugar, y lavar bien el fondo de saco inferior y el fondo de saco superior. Entonces, ¿cómo hago para lavar el fondo de saco superior? Si no doy vuelta el párpado, no lo lavo. Entonces, le dejo al paciente así, y encima lo mandan con parche, llega el paciente con la córnea quemada, ¿no? Entonces, todos vamos a practicar esto, es muy fácil, entre compañeros. ¿Todos tienen las uñas cortas? Sí. Ah, eso les había dicho, nadie va a mi consulta si con uña larga, pintada si quieren, no me importa, pero cortita, al ras del dedo, ¿ya? Entonces, practiquemos esto, es muy fácil, y para que yo les pueda orientar, es el compañero, mira para abajo, sostienen el borde del párpado inferior y hace un movimiento de doblar el párpado inferior. Pero si el paciente mira de frente o arriba, nunca lo van a poder hacer. Entonces es muy importante que el paciente mire para abajo, agarre el borde y pum, y pum. A ver, practiquen. Entre ustedes. ¿Ya? Separamos las pestañas así y agarramos con fuerza el borde de las pestañas, así, y hacemos así. Y le lavamos y ¡juas! Le volvemos a su sitio. ¿Bien? Practiquen. Si tú le separas y agarras casi todo, es más fácil. ¿Me entiendes? Si yo lo agarro así, voy a jalar nomás la pestaña. Separa. Ya, agarra fuerte. Ya está. Ya. Pero con ganas, mira, es así. Le das como una dobladita. Puedes ir, ¿no? ¿Todavía? ¿Un rato más? Ya. Eso. Así, ¿ve? Es como que le doy la doblada al toque. Es como que agarras el borde, sientes el borde. Bueno, practica de ese lado.